Buenas noches, amados amigos, amados hermanos, mis hermanos de Florida conectados, mis familiares conectados. Damos gracias a Dios en esta noche porque cada vez que podemos disfrutar de la palabra, pues es un honor. En esta noche vamos a estar compartiendo una palabra. Son 30 minutos que vamos a estar. Así es que agarre su cuaderno, agarre su bolígrafo y vamos a estudiar la palabra de Dios. La palabra de Dios es vida y es lo que nos produce vida. A través de los años hemos visto que todo lo que se han agarrado de la palabra de Dios nunca han caído. El que se agarra de la palabra de Dios no se cae. El que se agarra de los hombres sí se puede caer, o de los gobiernos o de los sistemas mundiales. Pero todo el que ha sido fiel a Dios, todo el que ha cumplido su palabra, todo el que se ha aferrado a la palabra de Dios, siempre ha sido exitoso. Es cuestión de tiempo. Por un poco de tiempo puede sufrir, puede pasar por procesos, puede pasar aún por procesos de enfermedad, pero al final del día, quien predomina es la palabra de Dios, y la obediencia a la palabra de Dios produce salud mental, salud física, salud corporal, física, salud familiar y salud nacional, porque la palabra de Dios es vida. La Biblia dice que Él envió su palabra y sanó, y los sanó y los libró de su ruina. La palabra de Dios no solamente sana, sino que también libra a la gente de su ruina. Así es que, mis hermanos, nosotros tenemos todo en la mano para nosotros ser prósperos en lo que nosotros hacemos. Vámonos al Salmos capítulo 1. Salmos capítulo 1, y vamos a leer del verso 1 al verso 3. Y la palabra de Dios dice: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Verso 2: antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Verso 3 es el resultado. Dice: por hacer estas cosas será como el árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. O sea, que permanece fuerte. Así como Abraham, que su primer hijo lo tuvo a los 100 años. O sea, su vigor, su fuerza estaba ahí. Y dice: y todo lo que hace prosperará. Más adelante en lo sucesivo vemos que el verso sigue diciendo que no es como los malos, que son como las hojas que arrebata el viento, ¿verdad? Pero el que confía en Jehová es como el monte de Sión. Dice que permanece para siempre. Nunca será arrancado ni será quebrantado por completo. Puede caer, pero Dios lo levanta. Ok. Entonces el texto aquí, vamos a ver el significado del texto. Recuérdense que todo lo que fue escrito en la palabra de Dios fue escrito con un propósito y fue escrito para una ocasión. ¿Ok? Aquí el texto parece que está indicando que el escritor inspirado por Dios había cursado por algunas experiencias previas. Y las experiencias que había cursado previamente le dieron el conocimiento
le dieron el entendimiento de que él servía a un buen Dios por lo que había sucedido antes. Recuerden que esta es una revelación por el Espíritu Santo, es una inspiración. Aquí quien está hablando es Dios mismo, que inspira a David a través de su Santo Espíritu para que pueda entender la altura de Dios, la anchura de Dios, la profundidad de Dios, y que lograse a entender que hay una bienaventuranza para el que hace lo bueno. O sea, el escritor aquí había cursado por experiencias previas, experiencias que le dieron a entender que Jehová, Dios de los ejércitos, era un Dios bueno, no importara lo que pasara. Ok, entonces, no vamos al texto, no vamos al propósito, no vamos al significado. ¿Qué es ser bienaventurado? Hemos escuchado a través de los años esta palabra. ¿Qué es ser bienaventurado? Bienaventurado es la palabra de origen griego. Makarios, se escribe M-A-K-A-R-I-O-S. Makarios. Y esa palabra Makarios tiene varios significados que debemos aprender en este día para nuestros beneficios. Lo primero que significa la palabra Makarios o bienaventurado es feliz, feliz. Recuérdense que la felicidad no consiste de los muchos bienes y las muchas famas que los seres humanos puedan poseer. La felicidad es algo que desciende del corazón de Dios, que nos da la salida porque Cristo es el camino. Lo segundo que significa es dichoso. Tercero, significa lleno de bendición. Número 4, significa muy bendecidos. 5 millones de bendiciones. Y significa también alguien que vive muy feliz. Es ser tan bendecido que es envidiado, es lo que significa la palabra Makarios, como somos usted y yo. Nosotros somos tan bendecidos, usted y yo, que somos envidiados. La gente dice, ¿y cómo pueden ser tan felices? Incluso personas que tienen en su cuenta de banco millones de dólares y tienen todo lo que pueden imaginarse, nos ven como alguien. A mí me preguntó en una ocasión. Yo le rendía servicios a uno de las personas más millonarias del mundo, Gustavo Cisneros, unos señores muy multimillonarios de Venezuela. Cuando yo era más joven y trabajé para ellos. Y ellos me preguntaban, ¿y cómo eres tan inteligente? ¿Cómo puedes hablar varios idiomas? ¿Cómo estás siempre contento, siempre feliz? Y me decía, porque mis hijos lo tienen todo y apenas hablan español y lo hablan malo. Y me decía, mis hijos tienen todo y no tienen lo que tú tienes. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque yo soy un Makarios. Yo soy un bienaventurado y así es usted, bienaventurado. Yo he comenzado a enseñarle a la gente que no se enfoquen tanto en lo que no tienen. Usted lo que necesita tener es a Dios, tener a su familia y tener para vivir. Pero si usted no tiene lo que usted necesita ahora mismo para los lujos que quiere, no se preocupe. Vamos a buscar al bendecidor. Y el bendecidor automáticamente nos va a dar la bendición porque Él es el que bendice.
Miren, la palabra Macarios significa también la holgura de vida, la holgura de éxito, la holgura de salud. Significa anchura. Es alguien que Dios extiende y le confiere grandes bendiciones y extremadas bendiciones sobre la tierra. También la palabra Macarios es fortuna. De ahí se deriva la palabra bienaventurado. Es estar en la posición de recibir la provisión de Dios. ¿Está usted ahí? Es recibir su favor, su gracia. Es recibir sus beneficios. Es lo que significa la palabra bienaventurado. O sea, cuando el escritor aquí está hablando de bienaventuranza, él no es un tonto, él sabe lo que está diciendo. Él no está inventando, es una revelación dada directamente del cielo. Por eso dice, Macarios es el varón que no anduvo en consejo de malos. O sea, no ha escuchado a los blasfemos, a los que hablan mal de Dios. No ha escuchado a los que dicen, vamos aquí, hagamos lo malo. No han escuchado a aquellos que los inducen al adulterio, a la fornicación, al chisme, al odio, al rencor, al menoscabo. Es una persona que no escucha esas cosas. Antes bien, se deleita, o sea, se amita, se correlaciona con la palabra de Dios. Amén. Y por eso dice la palabra que es plantado junto a corrientes de aguas. Es probable que usted no vea el río corriendo debajo de sus pies, pero el río está ahí. Aunque usted no lo vea, el río está ahí, está invisible y está con usted para hacerlo crecer en todos los aspectos de la vida. Y todo eso pasa cuando nos proponemos obedecer los mandamientos de Dios por fe y hacemos lo que Dios dice. Cuando creemos a Él, no solo que creamos en Él, no se conforme por creer en Dios, porque la Biblia dice que el diablo cree y tiembla, pero no obedece. Hay que creer en Dios, pero también hay que creer a Dios. El que cree a Dios sabe que hay un Dios que hay que obedecer y que hay que seguir sus preceptos y que hay que andar en sus caminos y que hay que hacer lo que Él dice. Y esa persona es una persona que confía en Dios. Eso es lo que significa creer a Dios. ¿Ok? El creer a Dios exige responsabilidad. Porque si tú vas a ser un Macarios o eres un Macarios, tú eres una persona que espera la prosperidad en todos los aspectos de la vida. Usted no tiene razón por qué tiene que morir joven. Dios a usted no lo hizo para morir joven. Todo el que obedeció a Dios completamente murió a gran edad y murió cuando quiso, porque decía, Señor, ya llévame a descansar. Pero no era porque tenían enfermedades y dolores y miserias y tribulaciones, no. Usted tiene derecho a vivir largos años porque usted es una persona obediente a Dios. Y cuando llega el día para usted partir con su Padre, usted parte en paz, sin dolor, así como se han ido muchos hombres que le han dicho, Señor, sácame de esta podridumbre y llévame a descansar porque ya yo hice tu trabajo. Y Dios así lo ha hecho con ellos. Amén. Mire, si usted es un Macarios, Dios espera de usted algunas responsabilidades. Porque recuerda que dice que todo lo que usted haga va a prosperar, ¿verdad? Y eso incluye todo. Usted va a prosperar en la familia, en el matrimonio,
Usted va a prosperar en el matrimonio como yo soy próspero. Yo en mi matrimonio, para la gloria de Dios, soy un hombre próspero. Desde el día primero que me casé, porque número uno, no me casé a lo loco. Era un chico elegante, y tenía muchísimas oportunidades, pero yo esperé en Dios y Dios me dio mi pareja perfecta. Yo tengo un tío que dice que perfecto solamente es uno que vive en un lugar en mi país llamado Samaná y es cojo. Cada cual tiene su pro y su contra, pero Dios me ha dado la mujer conforme a mi corazón. Y yo le doy gracias a Dios por eso. ¿Por qué? Porque soy un Macarios. Y un Macarios primero es próspero en su casa y después en la calle. Entonces usted va a ser próspero en su familia, en el matrimonio, en sus negocios. Tus negocios tienen que ser prósperos porque primero en tu vida es Dios. Y como dice Deuteronomio capítulo 8, verso 18, que Él es el que da el poder para hacer las riquezas. Entonces tú y yo, como Macarios, somos prósperos en todo. En tu empleo, en tu salud. Significa que Dios desea cumplir lo que dice. Y dice, todo lo que hace, ¿qué va a pasar? Prosperará. ¿Ok? Ninguna promesa de Dios está exenta de una acción o de acciones responsables de parte nuestra. Nadie prosperará hasta no comenzar a hacer lo que Dios dice. ¿Ok? Muchas personas desean los resultados prometidos de la palabra bienaventurado de ser Macarios, pero lo quieren sin la responsabilidad. Hay responsabilidades que acompañan el ser un verdadero Macarios, un verdadero bienaventurado. Porque si nosotros no cumplimos con las responsabilidades divinas, entonces sí puede la palabra no cumplirse, no cumplirse en nosotros, porque no le abrimos paso a la palabra para que se cumpla en nosotros. A veces Dios nos llama a una misión. Dios nos llama a hacer algo. Buscamos y buscamos y buscamos y no encontramos el camino de hacerlo. Pero lo que hay que hacer es comenzar a hacerlo ya, aunque sea usted solo. Si Dios lo llama a usted a salvar a otro, salga a la calle y predique. No se preocupe si usted no tiene una iglesia para llevarlos. Hágalo, porque Dios me dijo a mí en un momento difícil en mi vida. Yo me gané más o menos 60 personas para el Señor y yo le dije, Señor, me gané estas personas en este lugar y me voy y toda esa persona se acaba. De noche el Señor trató conmigo y me dijo, las gentes son mías, no te preocupes, que yo me encargo de ellos. Si Dios lo está llamando a usted a algo, vaya, hágalo. Y hágalo con la responsabilidad que Dios le está dando. Cuando usted se levante a hacer algo para Dios, la gente va a criticar, la gente va a hablar, la gente va a decir, oh, que no tiene la capacidad, no tiene el verbo, no tiene el conocimiento, o no tiene la personalidad. Pero olvídese. El que tiene que saber lo que usted tiene se llama Dios. Y lo que busca en usted es su fidelidad. No importa lo que la gente diga. Usted viva su vida de integridad con Dios. ¿Ok? Viva su integridad con Dios. Recuérdense que las respuestas divinas no se someten o no se ajustan a nuestro itinerario. La respuesta de Dios va a llegar a la vida de nosotros cuando pongamos en práctica su palabra, cuando la ponemos en acción para hacer, aleluya, para hacer algo usted tiene que aprenderlo. Por ejemplo, para usted comenzar a predicar, usted no tiene que saber mucho. Lo único que usted tiene que comenzar a predicar y a enseñarle a la gente que Dios es bueno, que Dios los va a juzgar un día y que tienen que ir al tribunal de Dios y que si hablan mentiras son mentirosos y que Dios para eso mandó a Cristo, para salvarlo y librarlos del infierno. Usted tiene que hablar con la gente. Miren, para ser ingeniero
hay que estudiar y después usted se gradúa y le dan un diploma y un título universitario. Así también a través de la paciencia de hacer lo que Dios ha dicho, usted se convierte en un experto. Usted se convierte en un experto, pero tenemos que comenzar. Nos faltan pocos minutos, pero miren, la palabra de Dios dice que el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, dice el Señor. Ese es el que me ama. Juan 14, 21. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Ese es un verdadero Macarios. El que Dios ama, el que el Padre ama, y dice que se va a manifestar a él. Esto no es un cuento de hadas, mis hermanos. Recuérdense que Dios duró 300 años visitando a Noé. Amén. 300 años viniendo a caminar con él. Con Enoc. Yo dije Noé, con Enoc. 300 años venía y caminaba con Enoc. Y un día dijo Dios, mira, yo tengo que venir aquí a visitarte siempre. Vamos a hacer algo. Vámonos conmigo. Y ya pues tú estarás conmigo. Y no tengo que visitarte. ¿Por qué? Porque el Padre lo amaba. Y dice, mi Padre lo va a amar y yo también lo voy a amar. También en el verso 22 y dice que le dijo Judas, Señor, ¿cómo es que te manifestará a nosotros y no al mundo? Y Jesús le dio una respuesta muy bonita. Dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Oiga eso, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Hermanos, cuando guardamos la palabra de Dios, el Padre nos ama. Y vendremos a él en plural. ¿Quiénes van a venir a él? El Padre, el Hijo, van a venir a él. Y haremos morada con él. Van a morar en su corazón a través del Espíritu Santo. Pero dice, el que no me ama, no guarda mis palabras. Aunque diga yo te amo, Señor, yo soy tu hijo. No, dice, el que no guarda mis palabras, no me ama. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, dijo Jesús, sino del Padre que me envió. Recuérdense que Jesús hacía solamente lo que le decía el Padre. Usted también tiene que hacer solamente lo que le dice el Padre. ¿Ok? Todo lo que dice el Padre, usted y yo tenemos que hacerlo. Ya nos faltan poquititos minutos. Miren, estos textos nos ponen a pensar si realmente cuando decimos con nuestra boca que amamos a Dios, Él nos ve y escucha de la misma forma como expresamos nuestras palabras y lo que decimos y lo que nosotros pensamos. Miren, al leer la Biblia observamos que para Dios cuando expresamos con nuestros labios, Jesús, yo te amo, significa una sola cosa. ¿Qué significa? El que me ama, ¿qué hace? Guarda mis palabras. No solo mi palabra, mis palabras. ¿Y qué es guardar su palabra? Es obedecer, número 1. Cumplir, número 2. Atesorar, número 3. Aceptar, número 4. Y guardar sus enseñanzas en nuestros corazones. Y para ello no podemos solo no podremos hacer esto con nuestras propias fuerzas o expresarlo solamente con nuestros labios. Necesitamos de Dios. Y necesitamos tener fe en Dios. Y necesitamos cumplir con lo que Dios está
diciendo hoy: el que me ama mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Miren, primera de Juan 2:4 dice: el que dice que le ama y no obedece, el tal es un mentiroso, dice la palabra. Si dice que me ama y no me obedece, es un mentiroso. Y puede ser un pastor, puede ser un apóstol, puede ser un evangelista, puede ser un miembro de la iglesia. Si dice que ama a Dios y no le obedece, es mentiroso. La palabra de Dios dice en segunda de Crónicas, capítulo 16, verso 9: los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su favor a los que tienen corazón perfecto para con él. Y concluyo diciendo: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y será como árbol plantado junto a arroyo de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Qué es ser bienaventurado? Es la palabra de origen griego makarios, y tiene varios significados que debemos aprender. Es ser feliz, dichoso, lleno de bendición, muy bendecido, millones de bendiciones. Alguien que vive muy feliz es ser tan bendecido que es envidiado. Es una persona en la holgura de vida, vive en anchura. Es alguien que Dios extiende y le confiere grandes bendiciones, y Dios le da grandes responsabilidades y le da extremadas bendiciones sobre la tierra. Es una persona afortunada. Es estar en posición de recibir la provisión de Dios. Es recibir su favor, su gracia, su bendición. Y todo lo que esa persona hace prospera. Y usted y yo hoy debemos iniciar siendo un Macarios, un bienaventurado, porque eso no es ser un hijo de papi y mami, como decimos, o un hijo favorito de Dios. Todo el que obedece a Dios automáticamente se convierte en un hijo favorito. En esta noche, mis amados hermanos, amigos, mis familiares que están en estas líneas, los declaramos bendecidos, y declaro que ninguna arma forjada contra usted prosperará.